Así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida, así es la vida. Conjuros, hechizos, pactos, entierros. ¿Qué hay detrás de la brujería? Que me daba contra las paredes, me aruñaba y me dejaba inclusive la piel maltratada. Que llegan y te dicen, mira, sos bruja, sí, a mucha honra, como un cumplido realmente. La brujería es una realidad que viene desde tiempos muy atrás y hoy por hoy pues se dan muchos casos del uso de la brujería. La brujería es tan antigua como el ser humano. Está sustentado en creencias absurdas que engaña a las personas. Podemos decir, asimismo, que la brujería es ignorancia. Hoy la verdad acerca de la brujería, porque así es la vida. Hola, ¿cómo le va? ¿Puede un acto de brujería echarle a perder la vida a una persona? ¿Cómo se puede abrir la puerta para que una maldición pronunciada en contra suya tenga efecto? ¿Creer o no creer? ¿Qué dice una pastora evangélica que hace liberaciones? ¿Qué dice un sacerdote católico? ¿Qué cree un psicólogo? ¿Usted qué opina? De todo esto vamos a conversar el día de hoy. Nuestros compañeros de 7 días visitaron a una mujer que dice ser una bruja. Un supuesto enamorado deseaba conquistar al amor de su vida, una mujer de nombre Lucy. Vea usted cuál fue el mágico consejo que esta mujer le dio al hombre. Un gato macho. Siempre tiene el macho la fuerza, ¿verdad? Ajá. Tiene la fuerza, entonces un gatito macho totalmente negro. Ajá. Unas velas así en círculo. Ajá. A las 12 en punto de la noche, un viernes o un martes. Entonces con tu mano izquierda abres el gatito de aquí para acá. Ok. Por eso corto. Coges el corazoncito, lo echas en el vasito de gerbe, coges el pergamino, lo doblas con tu mano izquierda, nada con tu mano derecha, lo doblas y lo doblas, lo colocas donde le sacaste el corazoncito al gatito, le pones la daga encima y vas y lo entierras. 24 horas después te sale. Montones de caballeros. En todas las 24 horas tengo luz en mis manos. Totalmente tuyo. Eso es solo un ejemplo de lo que sucede en estas casas donde se dice hacer brujería. Al regresar, Marielos asegura que desde niña sufría de ataques de cólera sin explicación desde bebé. Un día encontró la causa de todos sus males. Ella asegura que todo era culpa de una brujería. Estas iras y este enojo me llevan a mí ya en etapas muy fuertes a botar los muebles de la casa, por ejemplo, y a despedazar las cosas. Y ya la culpa es tal que yo empiezo a analizar la posibilidad de quitármela. Marielos era una de esas chiquitas que alguna gente dice que es un poco extraña. Ella nos cuenta a continuación lo que le sucedía. Bueno, mi familia, específicamente por el lado de mi madre, ellos creen en la brujería, ponen en sus casas objetos o cosas que les traen suertes. Entonces, nazco yo desde niña, desde inclusive bebé, empiezo a vivir experiencias que no viven normalmente los niños. Me daba contra las paredes, estoy hablando de 2 años de edad. Me aruñaba y me dejaba inclusive la piel maltratada, que no tenían ninguna explicación lógica. Ya conforme yo voy creciendo, este tipo de comportamientos van siendo cada vez más fuertes y más notorios. Cuando yo me enojaba, perdía el control total de mi vida y de mis actos. Cuando ya yo tengo uso de razón y empiezo a ver las cosas que yo hacía, me doy cuenta de que después yo decía, ¿por qué yo hago esto? ¿A qué horas lo hice? No sé a qué horas. Yo ya en mis cabales, yo reconozco que yo necesito ayuda.
me practican una liberación que dura 4 horas. Y en esa liberación, mi esposo se queda afuera y él puede escuchar una voz que no es la mía, sino que es una voz ronca de un hombre. Y dice que ahí hay espíritus inmundos de reclamo por prácticas, entre otras cosas, de brujería y ocultismo. Esa voz que escuchamos en esa canción es la de Marielos. Hoy ella tiene una vida totalmente distinta, de hecho acaba de grabar un disco denominado Mi Adoración a Jesús y se siente completamente distinta. Ella dice que a partir de esa liberación, si usted tiene duda de que una persona pueda ser pactada por una maldición o una brujería, acá nos va a acompañar una señora que asegura que en su familia ha habido varios miembros que han sufrido precisamente víctimas de brujería. Pero antes les presento a doña Rita Cabezas, ella es pastora evangélica, también es psicóloga y también muchísimas gracias por venir a don Sol Schalbert, chamán. Así es, su oficio es el chamanismo. Chamanismo, sí. Ok, le doy la bienvenida también a doña Lorena, quien nos va a relatar precisamente lo que pasaba en su familia. ¿Cómo está doña Lorena? Muchas gracias. ¿Me escucha bien doña Lorena? Tenemos un problemita de comunicación. Antes de conversar con doña Lorena y ver qué problemita técnico hay, usted, don Sol, ¿qué tipo de oficio es el suyo? Usted dice que es chamán en cuanto a brujería y en cuanto a liberaciones. ¿Cuál es su oficio? Sí. Bueno, nosotros venimos trabajando, pues nos dedicamos al trabajo del chamanismo. El chamanismo en Costa Rica se le conoce como ahuapa en las etnias indígenas y es un trabajo de conocimiento de la naturaleza. En esto lo que buscamos es buscar el equilibrio entre el ser físico, mental, espiritual y la naturaleza misma. ¿Usted hace liberaciones? Bueno, liberación es un término muy cristiano. Pues, se usa liberación o se usa limpieza o se usa varios ¿Usted términos. usaría limpiezas? Se podría llamar limpiezas también, sí. Uh-huh. Sí. ¿De qué tipo de brujerías o de pactos, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos tratado hace poco, ahora que vi el video, hace poco a una niña de 19 años de Tucurrique, hicimos un trabajo que estaba poseída por Satanás. De ella también salía una voz masculina de ella y escribía cosas satánicas en 2 tipos de letras, 3 tipos de escritura a la vez, la de ella y la parte psicológica, la parte demoníaca de ella. Y además se cortaba las venas y un montón de cosas más, ¿no? Uh-huh. Entonces, en sí, ese es un trabajo espiritual, pero nosotros no solo trabajamos la parte de la hechicería y la brujería, sino que también la parte física, mental y espiritual de la persona. Don Sol, yo he escuchado que más bien hay chamanes que pueden hacer pactos bueno, contra personas. No, el chamanismo natural no, ¿va? Porque es que eso es como, bueno, se dice que cuando un chamán nace, dura 15 años para que el pájaro divino pues incube un huevo chamánico. Y así va hasta abajo, en la cual en 3-4 meses un aprendiz de brujo pues hace brujerías, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el término de chamán es sinónimo de hombre, mujer sabia. Usted, por ejemplo, si yo llego donde usted, don Sol, y le digo que cómo me puede ayudar para hacer algo, para conseguir algo, sí. Usted me dice qué hacer, qué revolver con qué. No, en el caso mío está totalmente descartado usted en eso. Nosotros no trabajamos con magia negra ni magias de diferentes, sino más que todo es de armonizar. Nosotros lo que hacemos es armonizar para que el ser humano encuentre en sí la parte espiritual que busca. Nosotros estamos aquí por un propósito en común, que es volver al punto de partida. Y ese punto de partida es volver a estar con Dios mismo, ¿no? Vamos a escuchar ya a doña Lorena. Ojalá que, ahora sí, doña Lorena. Ahora sí. Doña Lorena, usted vivió una situación realmente muy angustiante, me decía usted, en su familia, justamente con uno de los miembros de su familia. ¿Usted nos podría contar qué pasaba con esta persona? ¿Cuáles eran esas manifestaciones extrañas que tenía? Sí, claro que sí. Siempre tuvo problemas de conducta, ¿verdad? Pero las manifestaciones se hicieron progresivas.
tenía manifestaciones en su cara, se le torcía la boca, se le torcía la nariz, los ojos, el cuello. ¿Dónde buscaron ayuda ustedes? ¿Cómo primero interpretaban lo que le pasaba a esta persona? Ya, nosotros lo que pensábamos era que tenía problemas psiquiátricos y efectivamente fuimos a buscar ayuda psiquiátrica. Esa persona estuvo en varias ocasiones internada en la psiquiatría del Hospital Calderón Guardia. ¿Y no se curaba? No, por el contrario, o sea, eran pastillas, eran inyecciones, hasta que hicieron hacerle un electroshock, por lo que nosotros no accedimos, ¿verdad? Porque sabemos que las consecuencias son irrevocables. ¿Cuándo decidieron ustedes contactar a doña Rita Cabezas? Bueno, una persona conocida de la familia nos sugirió, nos dijo que conocía a una persona que era psicóloga, además era cristiana y que tenía un ministerio de liberación que expulsaba demonios. Y a nosotros pues en realidad nos asustó un poco, ¿verdad? Pero aún así, por lo grande del problema, accedimos a ir. Doña Rita, ¿en qué estado llega esta persona donde usted? Bueno, vino y simplemente comenzamos una entrevista. Yo soy psicóloga y comencé a hablar con esta persona para que me contara qué era lo que le estaba pasando. Llevaba exactamente 10 minutos de contarme un poco y comenzó a decirme, viera que es que a mí me pasa que me quedo como así, y donde me hizo así, ya se quedó así. Y comenzó a ponerse tieso, se fue al suelo, comenzó a rodar, reventaban a esta persona contra las paredes y así estuvimos. Pues ya en ese momento yo le dije, yo no sé cuáles son las creencias suyas, porque venía llegando, yo ni sabía qué religión era, si creía en algo o no. Y nada más le dije, mire, esto que a usted le está sucediendo es una manifestación demoníaca, no sé cuáles son sus creencias, pero usted está, o sea, ya tengo que entrarle a la parte espiritual, porque no estábamos buscando esto, pero esto es lo que está pasando en usted, entonces... ¿No podría ser, doña Rita, que la persona tuviera un problema, un trastorno psiquiátrico, psicológico? Tengo 30 años de trabajar tanto en la psicología como en el campo de la liberación, y sé distinguir lo que es una influencia demoníaca de lo que es un problema psicológico. O sea, esta persona no estaba así como psicótica o algo, no, esta persona estaba bajo influencia total, salía una voz, se burlaba, decía yo voy a destruir a esta persona, una persona, madre de una amiga, dijo, la voz que habló le echó brujería y está tratando de destruirla. Entonces ahí yo estaba clara que era algo demoníaco y no algo psicológico. Doña Lorena, ¿ustedes no tenían idea que el asunto podría ir por el lado, como dice doña Rita, después de todas estas manifestaciones, por el lado de una brujería? No, ni idea. Nosotros lo que hicimos fue acudir a la medicina, pero al ver que no daba ningún resultado positivo, pues entonces decidimos acudir allá a lo que es espiritual. Después de la sesión con doña Rita, ¿la persona quedó liberada o qué pasó? Bueno, la liberación es un proceso, no es algo de una cita nada más, pero cambió bastante la conducta. La familia lo notó, esta persona lo notó. Dejó de pero tener salió asustada por el descontrol que tuvo en su cuerpo, pero él sabe muy bien que yo no lo provoqué, él nada más me estaba contando y en eso ocurrió, pero él se asustó de ver ese descontrol que tuvo porque nunca había sido tan claro, ¿verdad? A él le pasaban cosas en la casa, pero nunca así, y de que hablara esa voz diciendo que lo quería matar y cosas así. Ok, cuando se supone que ya estaba liberado, ¿qué pasa, doña Lorena? Y él sale un poco asustado de lo que sucede, ¿qué pasa después? Bueno, lo que pasa es que sí se vieron cambios muy notorios, pero sabíamos que necesitaba más liberación, más ayuda espiritual, pero por lo que pasó en esa sesión, pues no quiso volver en ese momento al consultorio y en su lugar erróneamente buscó otra ayuda y fue cuando llegó donde un brujo. ¿Y qué pasó? Bueno, este brujo le dio cosas a beber en unos frasquitos, uno decía aceite de culebra, algunos eran para tomar, otros para untarse. ¿Usted los vio? Sí, claro. ¿Y no le dijo a la persona que mejor no se los tomara?
Bueno, mire, cuando una persona que uno ama tiene problemas, desgraciadamente por falta de conocimiento, uno hace casi que cualquier cosa. Sí, la misma desesperación seguramente lleva a hacer todo eso. Así es. Después de eso, incluso él trata de suicidarse, luego de que salió de donde este brujo y se tomó todo esto, trata de suicidarse, vuelve donde doña Rita. Sí, correcto. Cuando nosotros vimos que la consecuencia había sido totalmente negativa y que todo iba empeorando, pues juntos, esa persona junto con el resto de la familia, decidimos que la única solución era buscar lo que en un principio sí le había dado resultado. ¿Cuál es la lección más grande que ustedes tienen con esto, doña Lorena? Bueno, definitivamente y como mensaje yo diría que no se debe de buscar lo que es la brujería, la hechicería, los adivinos, magia blanca, todo lo que tenga que ver con esas cosas, ni ir a leerse las cartas, ni la ouija, ni ese tipo de juegos. Porque nosotros por experiencia propia sabemos que buscamos otras cosas, pero lo único que nos dio resultado fue la liberación con el poder de Dios que tuvo esta persona. Y no solamente esa persona, muchos miembros de nuestra familia, incluyéndome yo, pasé por un proceso grande de liberación y hoy puedo decir que soy otra persona por el poder de Dios. Seguimos con doña Rita Cabezas, pastora evangélica, y también con don Sol Schalbert. Muy bien, chamán. Doña Rita, la señora que escuchamos anteriormente dice que ellos no se imaginaban que el asunto de esta persona, de su familia, iba por el lado de una brujería. La brujería, aún cuando no se sepa que se está diciendo una maldición en contra de uno, por ejemplo, puede hacer daño. A pesar de que se le cierre la puerta y de que se crea en Dios, puede hacer daño. Con creer en Dios no basta. La Biblia dice que aún los demonios creen en Dios, pero eso no los va a salvar. Hace falta tener la vida entregada a Dios, un pacto con Dios, una decisión: Señor, yo pacto mi vida contigo y renuncio al reino de las tinieblas. Eso ya trae una relación personal con Dios, pero eso tampoco es suficiente. Digamos, si hay una fuerza demoníaca fuerte trabajando contra una persona, la persona tiene que tener crecimiento espiritual. No basta con que yo creo en Dios y que entonces, como dicen aquí, yo estoy con Dios, ¿verdad? Que si uno está con Dios no le puede pasar nada. Pero de hecho se ve que pasan muchas cosas a las personas. Pero si su fe está cimentada en Dios, tienen un pacto con Dios y tienen un crecimiento espiritual continuo, eso va a traer la protección. O sea, aunque 20,000 brujos trabajen contra una persona que tiene bien puesta su armadura espiritual, que tiene bien su relación con Dios, entonces sí hay resguardo. Pero ¿cuántas personas realmente están con Dios como debieran estar? Siempre manifestaciones así. Esta señora decía que se le torcía la boca al muchacho, que usted nos cuenta que se quedó de pronto como paralizado. ¿Siempre hay este tipo de manifestaciones o no? Siempre en casos cuando hay demonios o afectados por brujerías. ¿Por brujerías? No siempre. Algo que tal vez la gente no sabe es de los dones proféticos. Cuando la persona a la cual se va a ministrar tiene dones proféticos, entonces en esos casos hay lo que digan, por falta de otro nombre, o sea, canal profético, por donde hablar. Digamos, el canal profético es para Dios, obviamente. Pero si hay demonios en la persona, pueden hablar demonios por ese canal profético. Entonces, esas son las liberaciones así dramáticas, ¿verdad? Espectaculares, donde ruedan, donde hablan y gruñen y dicen maldiciones contra la persona. Pero no todas son así. No todas son así. Esos son personas que tienen dones proféticos. Don Sol, usted, en las limpias que usted dice hacer, ¿a quién, por ejemplo, ha ayudado? ¿Sobre todo adultos o también hay niños que son, digamos, víctimas de brujería? Sí, en esto de todo, ¿verdad? Hay de todo. Hay personas jóvenes, adultas, personas profesionales, inclusive hasta hemos tratado algunos que otros sacerdotes, inclusive, ¿verdad? Porque en el mundo de la magia hay dualidad. Así como Rita está manifestando de que con la armadura de la fe y la armadura de Dios se logra protegerse, así esos mismos pactos que hacen, la parte que está en la oscuridad también pacta y entrega su alma al demonio para poder tener poderes y tener plata y tener de todo en la vida física. O sea, en verdad es una vida dual.
en la cual la persona lo usa para el bien o para el mal. Es una misma energía que existe y entonces se entroniza el bien o se entroniza el mal. ¿De cuántos casos a los que usted le llegan, doña Rita, usted que es psicóloga, cuántos son producto de un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico, y cuántos son realmente, ¿qué se podría decir? ¿Posesiones demoníacas o consecuencias de brujería? ¿Cuántas? Bueno, ¿O en porcentaje? Sí, ¿La mayoría, la minoría? En el caso mío, porque yo me he dado a conocer como psicóloga cristiana, entonces me llegan muchos más casos. Pero le han llegado que son meramente de tratamiento psiquiátrico. Psicológico. Psicológico. Yo soy psicóloga, sí. Sí, algo que tal vez no mencionó Lorena es la parte psicológica, o sea, no todo se resuelve con liberación. O sea, la persona tiene que trabajar sus áreas, o sea, la liberación no es una varita mágica que se la pongo y ya queda resuelta su vida. O sea, la persona tiene que trabajar sus áreas emocionales, tiene que trabajar todo lo que dio cabida, porque para que ese demonio haya podido llegar a la vida de una persona, algo estaba abierto, ¿verdad? Nosotros decimos en el cristianismo que tenía puertas abiertas en el lado espiritual. O sea, por algún lado entró el demonio, si no, no hubiera podido entrar. Entonces Pero hay si que todos fortalecer. tenemos debilidades y fortalezas, casi que sería impensable, es decir, esa armadura de lo que usted habla es lo único que puede salvar. Porque O todos sea, tenemos debilidades, o sea, Por puertas supuesto, abiertas. y todos tenemos que trabajarlas, y no todo se soluciona con liberación. Y eso hay que hacer énfasis, porque la gente que queda a buscar en brujerías las soluciones, creen como que eso resuelve todo. Ellos no hacen su parte de trabajar su área emocional. Entonces quieren como que todo, y hay gente que busca en Dios eso, igual, que Dios les resuelva todo, y yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Andan buscando puramente el milagro. Don Sol, ¿usted ha tenido que hacer limpias de otros chamanes? Que Bueno. le llegan personas que otros chamanes les dijeron que hicieran esto o lo otro. Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí, eso se da mucho y también se ha vuelto también al revés. Me ha tocado tratar a muchas personas que se han dedicado a hacer el daño, a hacer el mal, ¿verdad? O sea, ya cuando una persona que ve que ya su ciclo de entrega hacia el demonio, para llamarlo de alguna forma, ya buscan también cómo reencontrarse con ellos mismos. Entonces, sí atendemos. Hay unos muñequitos, Don Sol. Sí, bueno, que a son veces fetiches que son hacen. fetiches que muchos chamanes tienen. O vudú, ¿verdad? O vudú también, que es la otra parte también de la herencia africana. Pero sí, se dan hasta las mismas personas que practican la brujería, llega un momento que necesitan que se les ayude. Si a alguien, por ejemplo, le regalan uno de estos muñequitos, Sí. de esos que hay, o de vudú, Ujú. un fetiche, eso podría traerle destrucción, traerle lo contrario, prosperidad, Sí. carencias a la persona. ¿Usted con usa solo- esos muñequitos? No. Dije al inicio que si una persona llega buscando que le hagamos un mal a alguien, nosotros de una vez lo descartamos. Pero con solo decir gracias y llevárselo a la casa, ya ahí podría entrar el mal. ¿Ustedes qué O creen? sea, la pregunta, por eso le preguntaba si usted está definiendo que usted está de un lado. Sí, correcto. Porque una persona que yo conozco y que incluso hasta trabaja en este canal, tuvo que hacer, lo mandaron por un programa a filmar a un chamán. Ajá. Y este chamán al final le regaló unos muñequitos y le dijo que cómo usarlos, ¿verdad? Que si en un momento de necesidad usted pone los muñecos así, así, y dice tales cosas, ¿verdad? No tengo idea qué era. Entonces, él se llevó los muñecos como un souvenir que le dieron, ¿verdad? Y un día, cuando él tuvo una necesidad muy grande, se le ocurrió los Usar los muñequitos muñecos. y los usó. Y por supuesto quedó endemoniado, tuvo Claro. que venir a buscar ayuda y él lo usó como, pues, como por ignorancia, como hace No, la desesperación, como Claro. escuchamos, pero doña sí Lorena. lo dañó grandemente. Sí, a mí me gustaría aclarar la pregunta anterior que usted le hizo a Rita. Mire, en verdad se dice que el 85% de todas estas cosas que estamos viendo son enfermedades físicas. Hay un 10% de enfermedades psicológicas y hay un 5% de cosas externas que podrían darse en una realidad. ¿Va? Porque no podemos decir que la hechicería y la brujería no existe. Está entronizada en toda la sociedad y la historia de la humanidad. Está ahí. Entonces no podemos negar que no existe. La misma Biblia, con las citas que mencionó Rita ahora, nos dice que sí. ¿Va? Cuando Jesús sacó los demonios, los metió en el cuerpo de unos cerdos
Y hay mucha letra por ahí. Pero en verdad entonces nosotros tenemos que descartar, y estoy de acuerdo con Rita, tenemos que descartar si es una enfermedad, porque personas llegan con enfermedades físicas creyendo que es brujería. ¿Y qué pasa con esto? Que la gente es muy fácilmente manipulable o más fácilmente influenciable, lo que me estás hablando de los muñecos, ¿verdad? Entonces muchas personas se influencian con baratijas, con cosas, con talismanes, con medallas, con perfumes, con un montón de cosas. Pero en la mayor parte, ese otro 10% que es la parte psicológica, que en la mayoría de personas caen ahí, ¿verdad? Y entonces se dejan manipular por los muñecos, por los talismanes y lo demás. Pero ese otro 5% que tenemos por ahí, que sí se da, que nos muestra que en la historia de la humanidad la hechicería o la brujería ha existido, ¿verdad? Desde allá de los siglos 4 en adelante, hay ya tratados de hechicería y tratados de contras y magia blanca, magia verde, magia roja, de todo tipo de magias. Entonces nos dice que, en verdad, tenemos que ponerle cuidado a la estructura física, mental y espiritual que tenga la persona que busca ayuda, ¿no? Está bien. Yo difiero en las estadísticas porque creo, tal vez por ser psicóloga, pero creo que muchos de los problemas, mucho más de los problemas son psicológicos que físicos. Incluso creo que muchos de los problemas físicos vienen de problemas psicológicos más bien. Yo creo que una estadística muy alta, una proporción muy alta sería problemas emocionales. Y la gente anda buscando una solución fácil y rápida y prefiere ir a los brujos, por eso, que los brujos me arreglen y yo no tener que trabajar mis áreas, ¿verdad? Muchas gracias por habernos acompañado, Sol. Nos vamos a ir a una pausa. Doña Rita, por favor, quédese conmigo. ¿Cómo usted, por ejemplo, puede hacer la diferencia entre un charlatán que le dice a usted haga esto y el otro y va a ver que sí se va a curar, y una persona seria que sí sabe del asunto? Ya traemos un sacerdote católico que nos da también su explicación y lo que dice la doctrina de la Iglesia con respecto a brujerías, santerías y demonios. Ya venimos. Bueno, las brujas no servimos a Satanás porque no creemos en Satanás. Por lo tanto, no le conferimos poder a aquello que no existe. Sí, se le conoce también como brujería. Sin embargo, hay muchos tipos de brujería, ¿verdad? Pero se le conoce como brujería también. La magia que nosotros practicamos viene en pro del beneficio de la persona. La magia más temida es lo que llaman magia negra, porque es una magia que está dirigida a causar daño a las personas. Algunas personas me han dicho bruja, en el sentido de que llegan y te dicen, mira, sos bruja, sí, a mucha honra, como diciéndote, mira, te admiro mucho. Es como un cumplido realmente. Me siento muy orgullosa, me siento muy completa, le devolvió sentido a mi vida, porque yo estaba sin sentido completamente. Y además me enseña a vivir sin crearle mal a nadie, sin crearme mal a mí misma. Bueno, las brujas no servimos a Satanás porque no creemos en Satanás. Por lo tanto, no le conferimos poder a aquello que no existe. Para nosotros Jesús es un espíritu. Su mensaje es muy bello y muy perfecto y Él es un espíritu evolucionado. Nosotros no lo vemos como Dios. Queremos hacerle más preguntas a Circe, a quien acabamos de escuchar y que ustedes oyeron que se define orgullosamente como una bruja, así que ella nos acompaña también en estos minutos. Seguimos con la psicóloga y pastora. Muchas gracias, Circe. Con mucho gusto. Seguimos aquí con doña Rita Cabezas, pastora evangélica y psicóloga, y también se nos une al panel el sacerdote católico, el padre Jafet Peitrequín, que esta vez no hay efectos especiales, padre, como cuando hablamos de Apocalipsis. Bueno, no sé, ese corte que tuvimos hace un rato, no, mentira. Bienvenido, padre. Bienvenido. Circe, vamos con usted de una vez. Usted asegura que es bruja, que no le hace mal a nadie, que Jesús no es Dios, es un espíritu evolucionado y que no cree en Satanás. No creer en Satanás, ¿qué significa para usted? Para nosotros significa que Satanás no existe en realidad. Sí definimos el bien y el mal porque es algo que es perenne, es lo que equilibra el universo. Pero Satanás no existe porque yo no practico una religión católica. Por lo tanto, Satanás desde el punto de vista de creación nació como una creación cristiana. Ser bruja, cuando usted dice, sí, yo soy bruja y orgullosamente digo que soy bruja, ¿qué significa eso, ser bruja para usted? Bruja es una denominación que le dan a las personas que creemos en la antigua religión.
Es una religión reconocida por el Parlamento Internacional de Religiones. El satanismo está reconocido en los Estados Unidos. Dígame, padre, de una vez. ¿De una vez? ¿Qué me está diciendo? No, que el satanismo está reconocido oficialmente como una iglesia en los Estados Unidos. El satanismo es una iglesia. Satanismo, la iglesia. La Wicca. La iglesia de Satán, fundada por Anton Sandor Lavey, fue oficializada hace muchos años. O sea, una oficialización indica, creo, bueno. ¿La religión suya cuál es? La antigua religión. La antigua religión, así se llama y es reconocida. ¿Es distinto a la Wicca o es lo mismo? Una de las doctrinas de la antigua religión es la Wicca. Una persona que se moleste y investigar sobre la religión, también tendrá que investigar sobre sus principios. Ahora, usted como bruja, ¿qué hace? ¿Qué cosas hace? Lo que pasa es que nosotros es una doctrina filosófica. Nosotros no hacemos bien o mal indiscriminadamente. Para nosotros el bien y el mal es un equilibrio. O sea, estamos obligados a hacer siempre el bien para no desequilibrar el cosmos. Por ejemplo, ¿cómo hace el bien? Si alguien se le acerca y le pide ayuda, si está con problema, ¿usted qué tipo de ayuda da en ese caso? No, nosotros no tenemos consultorios. Nosotros no ayudamos a la gente abiertamente. Nosotros trabajamos nuestra espiritualidad. Eso es lo importante para nosotros, cultivarnos, hacer el bien, seguir adelante. ¿Le han llegado personas que sí creen estar poseídas por demonios? No, porque saben que yo no creo en el demonio, por lo tanto no me tienen que llegar a preguntar por demonios. ¿Cree usted en la magia blanca? Nosotros no le conferimos colores a la magia. Nosotros creemos en la magia de los elementos, en la magia elemental. La magia es un regalo del espíritu, por lo tanto es algo perfecto. Pero el uso que le dan las personas a la magia es lo que le confiere el bien o el mal. A ver, entonces no hay magia blanca ni magia negra, pero el uso que le den las personas sí hace que la magia sea buena o mala. ¿Cómo? El uso que le dan las personas, lo que la persona quiere creer. Si una persona quiere hacerle daño a alguien que no practique la vieja religión, esa persona puede hacer el daño porque no tiene ética ni moral. Nosotros nos guiamos por un código de ético, por un código de moral. Nosotros no tenemos necesidad de hacerle daño a nadie porque realmente sabemos que el daño que nosotros hagamos se nos devolverá y multiplicado por 3. Padre, ¿existe Satanás? ¿Existe? Es la religión antigua, como me dice doña Circe, cree que no. ¿Existe Satanás? ¿Satanás puede, por ejemplo, actuar en este mundo espiritual, en este mundo? Bueno, Lisette, y a todos los televidentes, creo que lo primero que yo quiero aclarar es que no voy a entrar en discusión ni con doña Circe ni con nadie, porque en realidad si ella ya tiene su formulación y su argumentación de creencias, pues tendría primero que creer en lo que yo creo para poder nosotros entrar en un plano directamente de conversación. No, pero digamos, para usted, si hay alguien que piense, ¿existirá o no existirá? ¿Existe Satanás? Ok, vamos a tratar de hacer un poco de distinciones porque a mí me interesa eso, y dicen que al abrir la distinción, en la distinción se abre la luz y en la luz se comienza a abrir un poquito el camino hacia la verdad. Se ha venido hablando de diferentes temáticas y en realidad ahorita siento un poco que habría que enfocar a ver cuál es la temática que vamos a tratar, porque se ha hablado de posesiones, ahora se está hablando de, creo que de, no sé, ya de elementos no religiosos, ahora estamos entrando en un plano netamente de satanismo, etcétera, etcétera. Hay como muchos elementos que están entrelazados. Yo creo que desde el punto de vista de la revelación de la fe, desde el punto de vista de nuestra consideración de la fe, la realidad del diablo, así llamado príncipe de la mentira, príncipe de un montón de cuestiones, es una verdad de fe que profesamos, por lo menos todos los cristianos de la Iglesia Católica. No podemos negar en ello. Ahora, la diferencia puede venir muchas veces en el plano de la influencia. Ahora, ¿estamos hablando de lo que va a ser propiamente el tema de satanismo o vamos a hablar directamente de lo que es la temática de brujería? Es porque todo esto está entrelazado por el mal, es decir, a ver si lo entiendo, todas las personas que dicen haber sido poseídas por demonios o haber sido pactadas o haber tenido alguna brujería, todas terminan mal. O sea, creo todas que terminan yo pienso o ahí, tratando digamos, de suicidarse o con problemas realmente serios. Pareciera que hay un común denominador que es el mal.
Sí, es una lástima porque todo esto tendríamos nosotros necesidad de tratarlo desde un punto de vista doctrinal un poquito más profundo. Desde esa perspectiva hay que entender, bueno, una distinción primero entre demonio y diablo que hay que hacer. Y en la Sagrada Escritura inclusive se entra muchas veces en un poco la dificultad para poder definir el diablo y el daimon, que son dos cosas elementos. Como por ejemplo también cuando hablamos de magoi y hablamos de farmakoi, voy a explicarme en términos un poquillo raros, una cosa es hablar de magos, otra cosa es hablar de hechiceros. A Jesús lo llegan a visitar magos, pero esos magos no quiere decir que son hechiceros. Y en la Sagrada Escritura hace la distinción entre una cosa y la otra. Entonces no es que Jesucristo está aprobando la llegada de hechiceros que ya tienen una condena explícita dentro del ámbito de la Sagrada Escritura junto con sus prácticas. Creo que en este sentido pues es urgente, pues sobre todo en temas de este tipo, que la persona creyente primero ponga sus ojos sobre todo lo que es el dato de la fe y considere primordialmente en que la lucha entre el bien y el mal no es la lucha entre dos iguales, no es que el demonio y el Dios están exactamente al mismo nivel de lucha como si se estuvieran echando un pulso o una lucha libre. El mal ha sido derrotado en Cristo, sin embargo las secuelas del mal siguen presentes en medio de nosotros y esas secuelas son las que nosotros a veces sentimos como presencia de una fuerza maligna. Pero en realidad la secuela no está indicando que Dios ha sido ahora otra vez pisoteado y que por tanto, como es, el mal ahora está nuevamente dominando. Creo que es evidente y claro que uno tiene que tener, desde la perspectiva de nuestra fe cristiana, tiene que tener claro que el triunfo sobre el mal se dio precisamente en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ajá, doña Rita. Oí bien que Circe dijo que practica la fe católica. No, que yo más bien no es escuché, católica, me extrañó, que no es católica, que oí más bien mal. ella, y le agradezco a Circe que nos haya acompañado, ustedes ya escucharon un punto de vista, nos vamos a ir a una pausa, y ya venimos para hablar sobre liberaciones, específicamente, padre, si la Iglesia Católica, ¿qué piensa sobre las liberaciones? Igual, doña Rita, como pastora evangélica, ¿qué piensa? Si la gente tiene que buscar ese tipo de liberaciones para zafarse, para quitarse de maldiciones que se hayan proferido contra ellos. Ya venimos. En nuestro país, estos charlatanes los encontramos anunciándose en los periódicos, tienen espacios televisivos, tienen espacios radiales y engañan a la gente, y siempre hay gente tonta que cree que cuando esta gente llegan y ofrecen soluciones, que esas soluciones las van a encontrar. ¿Y qué solución han encontrado esta gente? Que los estafan. Y los estafan miserablemente. Históricamente sabemos que cuando las personas no logran explicar adecuadamente lo que pasa en sus vidas, generalmente recurren a explicaciones mágicas. Eso es lo que sucede con la brujería. Hoy día nos encontramos con situaciones tan claras como que si la gente está padeciendo angustia, desesperación, tiene dificultades para encontrar trabajo, tiene una enfermedad que no puede ser curada con los métodos tradicionales, aparece por ahí un charlatán, aparece por ahí un brujo que lee las cartas, que lee el futuro, que hace unos cuantos pases mágicos y que desentierra un montón de porquerías y dice, aquí estaba el entierro, aquí estaba el hechizo, aquí estaba eso que lo estaba enfermando. Pero estos estafadores que se anuncian en la radio, que se anuncian en la televisión y que tienen programas radiales y que engañan a la gente enseñándoles cosas que no son ciertas, no son los peores. Los peores son aquellos que se amparan o se cobijan al alero de la religión, por ejemplo, y hacen exorcismos. Y entonces lo que estamos viendo como aparentes curaciones y aparentes exorcismos no son nada más que variantes de ese espectáculo circense, de ese espectáculo, de esos trucos mágicos que han aprendido a hacer algunos charlatanes. ¿Qué opina usted de esto, doña Rita? Él dice que son charlatanes también quienes hacen liberaciones y exorcismos. En ese caso usted hace liberaciones, ¿qué diría usted? Pues obviamente que él no debe ser cristiano, no debe estar apegado a la Biblia, porque la Biblia habla. Jesús, gran parte del ministerio de Jesús fue sacar demonios. Y mandó el envío apostólico es vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen demonios y resuciten muertos. Ese fue el paquete completo del cristianismo. Obviamente yo me identifico como cristiana y soy seguidora de Jesús y eso es lo que yo creo. Padre, ¿el catolicismo reconoce las liberaciones y los exorcismos? En una dimensión diferente. Creo que aquí es importante aclarar. Cuando nosotros vemos al ser humano como un elemento compuesto, cuerpo y alma, podemos llegar a considerar que la parte corporal es algo simplemente como un estuche y lo único que tiene que ver es el plano del alma,
y el alma define quién soy yo. Eso da la posibilidad entonces de decir que de alguna forma u otra el estuche puede ser ocupado por otro. Desde el punto de vista de la revelación judeo-cristiana, el ser humano tiene que verse siempre en un plano integral, es decir, el ser humano es la totalidad del cuerpo y el alma en una unidad integral y por tanto no puede ser utilizado el cuerpo por otro tipo de elementos que vengan ahí. Ahora, cuando hablamos de influencias, estamos hablando de la posibilidad directamente, a la luz del mismo libro del Génesis, de que puede haberse un ensañamiento del mal con respecto a una persona que intenta de alguna forma u otra doblegar su libertad, no sustituir su libertad. La Iglesia aprueba entonces en este caso oraciones de auxilio para esa persona, para que ese mal que de alguna forma u otra está de alguna manera influenciándolo y está afectando su discernimiento, pueda entonces de alguna forma u otra verse amparado bajo la oración y el poder directamente de Cristo, que es capaz de repeler cualquier tipo de influencia maligna. ¿Alguna gente recurre a santos, padre? Esa es la parte de la santería que estábamos conversando hace un momento fuera de cámaras. Usted dice un santo no es un amuleto. Exacto, un santo en ningún momento es un amuleto, y eso es lo que normalmente en este tipo de prácticas, algunos, porque es que vean que por ejemplo, ahorita viene esta señora, habló acerca de la Wicca, habló de otra cuestión que son más que todo religiosidades holísticas, que replantean nuevamente otra vez el sueño paradisiaco de una religiosidad en comunión total con la naturaleza. Pero existen los otros que ya son, tal vez los que mencionaba el psicólogo, de estas personas donde asiste la gente y donde inmediatamente entran y lo primero que se topan es una imagen del corazón de Jesús y la Virgen por todo lado, y se utiliza el santo, las oraciones de santo como un ámbito de amuleto. Ya casi nos tenemos que ir, pero vieran que no quiero que nos vayamos sin ver el siguiente video, que realmente a mí me impactó, así que posiblemente a usted también, y no sé si hay niños cerca, explicarles un poco de qué estamos hablando. Doña Rita, esto es precisamente un material que usted nos facilitó. ¿Qué estamos observando ahí? Esta persona vino para liberación, había ido a brujos buscando solución. En ignorancia los padres primero llevaron a esta persona a brujos. Cuando hacíamos liberación, cuando orábamos, le salían agujas debajo de la piel y se las teníamos. Yo la primera vez se la llevé a mi papá, que es médico, y le digo, sáquele esas agujas. Pero esto siguió pasando cada vez que hacíamos liberación, así que nosotros tuvimos que comenzar así, nosotros, a sacarle esas agujas. Ella veía, ¿de qué? ella veía, cuando estábamos haciendo, yo la palpaba para estar segura que no era que en un estado raro ella se hubiera metido esas agujas. ¿Sí? Si yo le levantaba la blusa, la palpaba totalmente porque era en esta zona del estómago. Ajá. Y no tenía nada. Y con mis manos encima de ella, ella veía que entraba alguien y se las clavaba en ese momento. Ella veía un espíritu de una persona que ella conocía, un hombre, y se las clavaba y simplemente ella pegaba el grito, donde ella sentía que aquello ya lo tenía adentro y le ardía, estaban como metidas en algún líquido que le ardía terriblemente. Era un proceso sumamente doloroso. Sí. Si uno siente que le duele desde aquí, doña Rita, ¿cómo habrá sentido esta muchacha? Ahí es donde se ve la realidad de materializar algo dentro del cuerpo con poderes satánicos. Yo sé que el tema tiene muchísimas aristas, muchísimos ángulos. Ahí, bueno, estábamos observando una radiografía también, seguramente su papá se la sacó. Sí, ahí son las manos de mi papá, que es el médico sacándosela en una cirugía menor. Ok, esto es para que usted piense, a veces con plantearse preguntas ya habremos progresado en algo, no hay que creer en todo ni dejar de creer en todo. Pero muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado. Yo siento que esto tiene mucho más, el tema puede ser más amplio. Muchas gracias, se nos fue el tiempo, pero gracias a los dos. A usted, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora. Siempre aceptamos sus sugerencias a la dirección electrónica asieslavida@teletica.com. Nos vemos.